Vamos a continuar hablando, abonando a la noción de la innovación y con ello crear valor social y transformar realidades complicadas, realidades a veces duras, en realidades de personas que se encuentran en condiciones de exclusión, marginación, pobreza. Y para la siguiente plática quiero invitar al maestro Alan Baez, quien desde una mirada de pedagogía ignaciana ha logrado crear un espacio para darle otro sentido a las ingenierías y a la tecnología. Alan Baez es sociólogo y maestro en geología con años de experiencia trabajando desde el Silicon Valley en la Universidad Jesuita de Santa Clara, California. Su trabajo se ha enfocado en el diseño, desarrollo e implementación de tecnologías de impacto social para emprendimientos sociales, gobiernos y organizaciones, tanto local como internacional, y en alianza con empresas como Google, Cisco, Vodafone, Twitter. Es cofundador de la Red Latinoamericana Innovación Frugal y dirige el Hub en Innovación Frugal de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Santa Clara. Alan, estamos agradecidos que nos acompañes en este congreso, nos compartas tu visión y el trabajo a través de la conferencia que hoy nos vas a impartir, Innovación Frugal y la brecha digital. Adelante. Empezar mi ponencia agradeciéndole a Raúl Díaz por la invitación y a la ITESO por tenernos hoy acá. Como mencionaba, mi nombre es Alan Baez y yo trabajo en la Universidad de Santa Clara, en Santa Clara, California. Y vamos a ver. Rápidamente un poco sobre mí. Bueno, soy fanático del ambiente, de la naturaleza y de la gente. Me gusta interactuar con gente, me gusta interaccionarme con gente. Y eso es lo que me llevó a estudiar geología y sociología, lo cual está un poco separado, ¿verdad? La gente dice, bueno, es una cosa y la otra. Pues ahorita les digo cómo se relacionan entre ellas. En el 2009 me mudé al Silicon Valley, trabajé para el Servicio Geológico de Estados Unidos, diseñando modelos donde se muestran áreas de inundación y el tipo de población que vive ahí, por medio de sistemas de información geográfico. Pues estando en el Silicon Valley me di cuenta que aquí el tema es tecnología, ¿no? Y empecé a entrar un poco en ese tema de tecnologías para el tema ambiental y social. Eso me llevó a trabajar con múltiples emprendedores, startups en el Silicon Valley que trabajan en tecnología de impacto social y de impacto ambiental. Y uno de los proyectos fue presentado en el New York Times. Fue un proyecto que hicimos con Google sobre telefonía celular para gente sin techo. Que la gente que ha ido a San Francisco, California, creo que han visto la cantidad de gente que hay en las calles, a pesar de ser uno de los lugares más ricos del mundo. Y bueno, esta foto es, joven, lleno de vida, sin canas, lleno de ilusiones. Esta foto fue el año pasado. No, esta foto fue hace 7 años cuando hice una presentación acá en la ITESO sobre este tema de innovación frugal. Como les comenté, yo vengo de la Universidad de Santa Clara, igual que acá, es una universidad jesuita, ubicada ahí en el centro del Silicon Valley. Y la parte de arriba es la Iglesia de la Misión. Como ustedes saben, California tiene múltiples misiones. El lado izquierdo es la Escuela de Negocios y en el lado derecho es el nuevo edificio STEM que yo bromeo porque parece más un hotel 4 estrellas, ¿no? Con palmeras y solo le falta la piscina ahí y demás. Y lo acaban de inaugurar con la idea de hacer que la gente, de los estudiantes, faculty y las empresas tengamos un lugar de convergencia, ¿no? Y nuestra mascota es el bronco, el caballo bronco. Muy bien, quisiera empezar por un poco de lo que significa esto de ser una universidad jesuita, que a veces decimos todo el tiempo, sí, somos una universidad jesuita, somos una universidad jesuita, pero ¿qué significa ser una universidad jesuita? Y parece como que ayer hubo una exposición sobre eso. Muy rápidamente, ¿qué significa ser una universidad jesuita? ¿Qué significa tener pedagogía ignaciana? Básicamente esos 3 pilares. Tener competencias, que es la parte técnica, tener conciencia, que es la parte moral o ética, y tener la compasión, que es la parte empática. ¿Okay? No es que nosotros somos los únicos
Pero si ven dentro de la historia ignaciana, fuimos de los primeros que hacíamos esto. Yo hoy me voy a enfocar en esta parte, la relación entre la técnica y la empatía. Desde el lado de la conciencia y la ética es más en la reflexión, ¿no? Pero nuevamente lo que me voy a enfocar es cómo a través de la empatía, cómo a través de la compasión podemos generar productos o servicios que tienen un impacto social. Voy a empezar por el tema de la recursividad. Yo, por si están preguntándose por el acento, soy de Costa Rica, crecí en una finca y hace 12 años, 13 años atrás, el señor que nos ayuda en la finca estaba haciendo chicharrones en una olla. Y él estaba moviendo la olla, iba a empezar a mover la olla y él le gritó desde la lechería a la esposa: hey, necesito una cuchara para moverla. Y la esposa, muy enojada, le dice, se llama Alan, igual que yo: Alan, ya me despedazaste 3 cucharas, no tengo más cucharas, si querés anda y compra una, pero yo no te voy a dar más. Entonces el tipo, porque los chicharrones es súper caliente, ¿no? Y donde lo mete ahí la cuchara se derretía o se dañaba. ¿Qué hizo el tipo? Agarró el machete, un árbol, pum, cortó una rama y forjó esa cuchara que tengo ahí. 3 minutos, 5 minutos le tomó. Este es un ejemplo, y principalmente pasa mucho en las fincas, de recursividad, de que la gente no tiene los recursos ahí y simplemente resuelven con lo que tienen. Entonces, esto de la recursividad es un contexto, ¿no? Un contexto donde tenés un ambiente hostil, en este caso la esposa enojada, ¿verdad? De que le había despedazado 3 cucharas, y obviamente no es como que tengan 5 cucharas ahí reservadas para esto, o que el supermercado está ahí a la par donde ir a comprar cucharas. Pero también es el tema de recursos escasos, donde nuevamente no les sobran las cucharas ahí. Pero también es un tema de emprendimiento, y yo sé que mucha gente piensa en emprendimiento desde el punto de vista de negocios, pero el emprendimiento básicamente, en esencia, es el sobrellevar retos, porque cada día como emprendedor te vas a encontrar nuevos retos. Y esto es el tema de la recursividad, ¿no? Cómo resolver con lo que tengo a la mano. Y eso pasa en Latinoamérica. Por ejemplo, este es un ejemplo en Costa Rica donde simplemente se hizo una pajarera con una botella de plástico. Esto nosotros, esta mentalidad le decimos malicia indígena. Por otro lado, en Colombia, esta señora, durante la pandemia, una botella de plástico, se la puso en la cara y eso le servía de mascarilla, ¿no? Esto le llaman colombianada. En Argentina se llama atar con mecates o atar con alambres. Y es resolver nuevamente con lo que tiene, pero también tiene una forma de mentalidad que le llaman viveza criolla. En Brasil le llaman gambiarra, esa forma de recursividad, de resolver. Ya se están preguntando cómo le irán en México, ¿no? Bueno, mexicanada, si no me acuerdo, y si no me equivoco. Y por cierto, que me parece que esta es la mejor de todas, porque el tipo no tiene el brazo, y lo que hace es que hizo un brazo mecánico para sostener su Pacífico, la cerveza, y tiene un aparato para correr, para salir a correr, donde sostiene el celular. Entonces el tipo, 2 en 1, ¿no? Con esto sostiene la cerveza y sostiene para ver el celular. Estos son ejemplos de que en nuestros países, a pesar de tener escasos recursos, tenemos formas de resolver, de salir adelante, ¿no? Y la pregunta que yo me hago, porque no lo he logrado averiguar, es ¿cómo será en Cuba, donde las limitaciones son aún más grandes que en nuestros países latinoamericanos? Pero también, esto no es un tema solo latinoamericano. En Kenia también en África tienen sus formas de resolver. En Estados Unidos inclusive tienen sus formas de resolver con pocos recursos. Y en la India tienen su forma también de hacerlo. Y por cierto, ahí es donde nace la innovación frugal. En la India le llaman Yugat. Fue en el año 2002 cuando un ingeniero de la Renault fue mandado a la India a diseñar un auto que sirviera para la gran mayoría de gente, ¿no? O sea, un auto que fuera escalable, que la gente pudiera comprarlo. Y ahí lo que hizo el tipo fue quitarle elementos al auto y hacerlo simplificarlo. Y se convirtió en el carro más vendido en la India, se llama el Tata. Ese es el inicio de la innovación frugal. Estos ejemplos que les he puesto no son ejemplos de innovación frugal. Mi punto acá es, este es el caldo de cultivo de la innovación frugal. De acá nace la innovación frugal. ¿Ok?
Estos son soluciones improvisadas. Algunos les llaman MacGyvers. No sé, los que nacimos de ahí los 70s, 80s, se acuerdan de MacGyver. No, son soluciones con lo que haya. Eso no es innovación frugal, ¿ok? Ahora, podríamos hablar de innovación todo el día, ¿verdad? Pero quiero centrarme en el tema de innovación desde 3 puntos de vista. 1, la innovación se considera como algo nuevo. 2, se considera como algo que se puede hacer, ejecutar. Y 3, de valor agregado. Por eso, por ejemplo, los Google Glasses normalmente no se consideran una innovación porque el valor agregado para el usuario no ha llegado. El beneficio el costo mucho más alto que el beneficio. ¿Okay? La innovación frugal trata de ser esos 3 elementos, pero para lo que sería la base de la pirámide. Esa población que está ahí abajo, que son el 75% más o menos de la población mundial, pero que acumulan menos del 15% de la riqueza del mundo. ¿Cómo le diseñas a esa gente? Entonces, se busca proveer de soluciones de poblaciones que son típicamente no objetos de mercado a partir de un marco de trabajo. Eso es lo que provee la innovación frugal. ¿Okay? Voy a empezar con ejemplos. Nuevamente, vamos a la India. En el 2005, este tipo desarrolló una refrigeradora hecha de barro. La refrigeradora te sostiene los productos durante 5 días. Costaba en el 2018 $50. Fácil de transportar. Llena las funcionalidades necesarias. No sé si ustedes, hace 7 años pasó esto, no sé si ustedes saben de acá en México, principalmente en Monterrey, donde yo tuve una conexión, la gente que produce leche ahí necesita mover la leche de sus lecherías a donde está el congelador. Y eso es una distancia considerable. La leche tiene que mantenerse en cierta cantidad de temperatura para que no crezca bacterias. Y los tipos lo que me decían a mí es que sí usamos barro para hacer esto, cerámica. Esto es un ejemplo de cómo en nuestros países ya tenemos esas ideas, ¿no? Este tipo lo que hizo fue comercializarla. Esa idea de utilizar barro para refrigeradoras, lo que hizo el tipo fue un recurso local que han usado siempre, comercializarlo. Por cierto, no utiliza electricidad, ¿no? Que es otro gran plus. Este es un ejemplo de una innovación frugal que no es un producto, porque normalmente se consideran productos como un servicio. Esta gente se llama M-Pesa y empezaron hace 15 años atrás, si no me equivoco. ¿Qué es lo que hacían? Hacían transacciones de dinero, que yo necesitaba enviarle dinero a alguien por medio de mensajes de texto. Ojo, ni siquiera un smartphone, un simple phone. No sé cómo se llamaría eso, un dumb phone, supongo. Y esta gente hizo tanto dinero que en estos momentos, a partir de esa tecnología tan simple, que en estos momentos producen data clouding, proveen de internet, tienen bancos, préstamos comunitarios, crearon toda una cantidad de servicios bajo la premisa de cómo diseñamos este tipo de servicios para mercados emergentes. Es la segunda, tercera compañía más grande en estos momentos en Kenia. Pero también acá en Latinoamérica hemos tenido estas ideas. Esto es en Colombia, se llama Quinaya. Esta gente lo que hizo fue, a partir de un módem, generar una computadora en la nube. Y en la pandemia tuvieron un gran éxito. ¿Por qué? Porque el modelo de negocios de ellos es, te vendo el internet, te vendo el módem y tenés una computadora extra en tu casa. Lo que hacen la gente es conectar el módem a cualquier televisor, compran un teclado, un mouse y de repente tenés una computadora extra. Imagínense esto durante el tiempo de la pandemia. Ahora, no sé si esto pasa en México, sé que pasa en Centroamérica, en Costa Rica de fijo, pero en comunidades, no sé si han fijado de que tal vez tienen una refrigeradora que se está cayendo, tienen una estufa que se está cayendo, pero el televisor siempre es gigante, ¿verdad? Ellos sí invierten en un televisor, ¿no? En eso sí le ponen plata. Esto es un buen ejemplo de cómo, yo no sé si ellos lo pensaron, cómo utilizando recursos locales palanquearon su modelo de negocios. Ok, si ustedes se ponen a ver estos 3 ejemplos, tienen 3 factores en común, que es lo que determina la innovación frugal, y sé que muchos de ustedes son diseñadores y aquí es donde entra el reto. Estos son los 3 factores principales de la innovación frugal. Bajar el costo, obvio.
estamos hablando de mercados emergentes. Estamos hablando de gente que no tiene mucho dinero. 2, simplificar. ¿Ok? 3, que funcione. ¿Por qué? Porque si no, sería un producto chino, como decimos nosotros. Si es barato y es simple, pero no funciona, es un producto chino. Entonces, estos 3 enfoques, estos son los 3 pilares de la innovación frugal. Como diseñadores y en el laboratorio nosotros o en el centro nosotros, en esto nos fijamos, en cómo diseñamos a partir de estas 3 metas de diseño, que no son nada fáciles. Pregúntale a un ingeniero que es generar un producto que tenga el balance de estas 3 cosas. Pero más importante que quiero subrayar acá es el tema de la empatía. ¿Qué es simple? ¿Qué significa simple? ¿Qué significa simple para nosotros acá versus qué significa simple para alguien en, no sé, en las sierras? ¿Qué significa simple para alguien en ciertas comunidades? Un ejemplo de nosotros es que hicimos una aplicación que es sobre cambio climático y te da el pronóstico del clima en 5, 15 y 30 días. ¿Qué hicimos? Una barra muy simple para mostrarle a los usuarios en Nicaragua, granjeros, cómo va a cambiar el clima. Esto fue yo con unos ingenieros. Se lo enseñé a mi novia, que es diseñadora, y me dijo, pero ¿para qué les pones barras? Solo poneles el número. En 5 días va a ser 3 milímetros. En 15 días va a ser... Y yo, es cierto, simplificado. Hay un libro que se llama Simple is Beautiful, totalmente recomendado. Es cierto. Pero aún así, a pesar de que era simple para nosotros, simple para ellos, terminó siendo no simple para los agricultores cuando lo testeamos. ¿Por qué? Porque inclusive decir 3 milímetros cúbicos no tienen esa abstracción. No entienden qué significa 3 milímetros cúbicos. Entonces, no hemos encontrado todavía la solución. Estamos dándole vuelta cómo ilustrarlo para que sea información útiles para ellos, ¿no? Ahora, de estos 3, yo me gustaría que se enfocaran en el tema de simple. Esto es yo hablando, ¿verdad? Esto soy yo con mi opinión. ¿Por qué? Porque si haces algo simple, ya le bajas el costo, ¿no? Lo estás abaratando. No solo eso, si es simple, probablemente va a ser más fácil de mantener, de darle mantenimiento. Y eso no solamente es costo, sino también rendimiento, ¿no? Si es algo simple, va a tener menos puntos de quiebre, menos partes donde se van a quebrar o a dejar de funcionar. Y por último, el tema de rendimiento optimizado. Rendimiento cuesta muchísimo medirlo dentro de las ingenierías. Lo que hacemos nosotros es enfoquémonos. En este caso fuera una relación de fuerza y velocidad, ¿no? Y ahorita les cuento un poco más de cómo lo hacemos y cuáles son los parámetros que usamos nosotros. Ok, 3 cimientos de la innovación frugal. 1, centrarse en las necesidades del usuario. O del cliente. Creo que ustedes, esto es bastante conocido, ¿no? Enfocarse en la necesidad. Pero hay varios temas acá, el tema de las necesidades. 1, ¿cuál es la diferencia entre una necesidad y un problema? Y no solo eso, y esto espero que los estudiantes acá presentes se sientan identificados, sino que el problema no es un problema, son miles de problemas o cientos de problemas dentro del problema, ¿no? Entonces, un reto que tenemos nosotros es cómo convertir la necesidad en un problema y tras de eso un problema técnico, o sea, un problema de ingeniería. Y ese proceso, no les miento, los otros estudiantes duran 3 meses en llegar a decir, ok, ya entendí la necesidad. Convertamos eso en un problema de ingeniería. Duran 3 meses explorando esa relación, ¿no? Reuniones, investigación, ver qué hay afuera, qué hay en el mercado. Segundo es el tema del contexto, de donde emerge la necesidad. Contexto significa, bueno, tengo los factores, ¿no? Entiendo la importancia del contexto. Yo creo que voy un poco más allá. Me gusta más el tema del ecosistema. ¿En qué? ¿Cuáles están las partes y cómo esas partes interaccionan? Un poco abstracto, ahorita vamos a entrarle en detalle cómo se ve eso. Y, obviamente, la utilización de menos recursos y aprovechamiento de los existentes. Y esto es una primicia de la innovación frugal y de acá donde entra el tema de la recursividad y la importancia. ¿Ok? Hablemos un poco de las necesidades. ¿Han visto esto? Levanten la mano los que han visto esto antes. No son tantos. Ok, pensé que ya todo el mundo lo iba a haber visto. Empecemos rápidamente. Lo que el cliente escribió, lo que el director del proyecto entendió, lo que el ingeniero diseñó, lo que el programador escribió, lo que el ejecutivo de ventas describió,
lo que se documentó el proyecto, y este es el que donde yo totalmente me siento identificado, nadie documenta nada, lo que las operaciones instaló, cómo se facturó al cliente, cómo el servicio de asistencia lo apoyó y lo que realmente necesitaba el cliente. ¿No? Esto yo me siento así totalmente identificado. La observación obvia es, bueno, el cliente nunca sabe o realmente no sabe lo que está buscando. Simplemente era un producto más simple de lo que andaba buscando. Pero hay varias cosas que quiero señalar acá. La primera es que pongamos un momento que somos product managers y sabemos ya lo que el cliente sabe. Esto fue lo que nos describió, esto es lo que el residente sabe. ¿Qué significa eso? Cuando vos ya sabes lo que él necesita, significa que tenés que decirle no en algunos momentos. Y eso es nada fácil. Cuando vos estás trabajando a nivel de industria, creo que es un poquito más simple porque estás en conversaciones técnicas y puedes justificarlo. Pero cuando estás trabajando en proyectos comunitarios, donde la persona no tiene idea de la tecnología que estás hablando o cómo funciona, llegarle a decir no es un grave problema. ¿Por qué? Porque existe una relación de poder. Eso nos pasa muchísimo viendo Estados Unidos haciendo proyectos en Kenia. Ellos saben más, ellos conocen más, y eso no es cierto. Nosotros necesitamos ese conocimiento local. Y eso les pasa a ustedes también, aunque no lo crean, cuando están haciendo proyectos con emprendedores sociales, o con emprendedores, o con organizaciones comunitarias, o con comunidades. Ustedes tienen una relación de poder con ellos, donde ustedes están más altos. Ustedes tienen que level the plane, le dicen en inglés, tratar de ponerse al mismo nivel. No es un tema de rebajarse, sino es cómo comunicar con ellos los aspectos técnicos. Y eso como se hace mucho con el prototipado. Prototipen, hay un dicho que dice prototipado rápido, barato y rápido, barato y eficiente. Así que sí, ese es un punto súper importante en esta relación de cliente del desarrollador para este tipo de proyectos. Ok, hablando de contexto y conocimiento y ecosistema. Nuevamente, estamos posicionándonos. Venimos de una universidad, somos académicos, nos van a ver un cierto posicionamiento. Tenemos que generar esa empatía, tenemos que generar esa confianza con el usuario, con el cliente, con las personas que van a utilizar nuestro producto. Ustedes tienen datos, tienen información y tienen cierto conocimiento, ¿no?, de lo que están haciendo. Tal vez es la primera vez que están haciendo un proyecto real sí, tienen muy poca experiencia desde el punto de vista de práctica. Pero no tienen conocimiento local. Ustedes necesitan entender el conocimiento local, nuevamente porque necesitan entender el contexto, cómo funcionan el ecosistema. Mis recomendaciones es básicamente 3 cosas. 1, un mapeo de partes involucradas, Stakeholder Map. Es una herramienta súper sencilla donde puedes visualizar cuáles son las partes y cómo se relacionan con tu proyecto y en una relación de poder y involvement, de qué forma están involucradas. Y hay múltiples formas en que se hacen diferentes factores. Hace poco estuve en Uruguay y un profesor me decía que ellos utilizaban esto en Microsoft, pero no solo le ponían como la relación con el proyecto, sino si era algo positivo o negativo, si era alguien que iba a estar en contra del proyecto o iba a estar a favor del proyecto. ¿Qué significa eso? Que te mapea cuáles son las partes involucradas. ¿Sabes quiénes son las partes que van a estar ahí? Segundo, cómo preguntar. Y esto es súper interesante, en mi opinión, viniendo desde las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque es la recolección de datos. La gente de negocios tiene un mecanismo de recolección de datos. Nosotros en las ciencias sociales tenemos otro. Los diseñadores tienen otros. Ninguno es correcto. Creo que es el melage, y de ahí lo importante de la multidisciplinaridad, de cuál herramienta funciona más. Ojo, cuando digo herramientas, todo el mundo está pensando entrevistas, encuestas. Perfecto, no hay problema, la más sencilla, la más conocida. Pero una entrevista, una encuesta, no son preguntas. La pregunta es al final. Antes de eso hay que hacer un trabajo de preparación. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer un cuadro de variables para después desarrollar las preguntas. Yo no digo que hagan ustedes eso. Lo que digo es,
pongan primero los objetivos, que es lo que están buscando investigar en estas encuestas, y después hagan las preguntas. No chorreen de una las preguntas. Y ya con el mapa, ya saben a quién preguntarles y qué preguntarles, ¿verdad? Muy bien, lo último, el ecosistema, que es un poco lo más complejo y es donde yo siento que cuesta más trabajarlo. Nosotros usamos un ecosistema local, usamos una herramienta. Bueno, antes de enseñarles la herramienta, el ecosistema es básicamente una foto de la realidad. ¿Cómo le tomamos una foto de este momento? ¿Una realidad de qué? De estos aspectos. La parte social y cultural, la parte ambiental, la parte psicológica, la infraestructura, la política y la economía. Y en el medio, la necesidad. ¿Se acuerdan que les conté que la necesidad se puede dividir en múltiples problemas? Bueno, una misma necesidad puede ser abordada de diferentes perspectivas. Esto es lo que estoy tratando de reflejar acá. La complejidad de la realidad donde ustedes desarrollan un proyecto humanitario, social, de emprendimiento. Ok, nótese que separé la psicología de la parte social y cultural. La razón es porque muchas veces nos enfocamos en la parte de diseño desde la psicología, ¿no? El tema de la interacción, de cómo nosotros mentalmente procesamos cierta información. Pero en este tipo de proyectos, la parte social y cultural es súper fuerte. Y ahorita les enseño cómo. Ok, de ahí, ¿cómo llevamos esto? ¿Cómo aterrizamos esto, no? ¿Cómo llevamos esto más a una realidad práctica? Bueno, si pensamos en la psicología, estamos pensando en una serie de conceptos que, bueno, solo los psicólogos podrían explicar. Pero esto es algunas ideas de cuáles son las partes de cuando pensás en psicología. La parte conductual, la cognitiva, la psicología social. Cuando pensás en la cultural, estamos hablando de cosas sociodemográficas. Cómo la edad se relaciona, por ejemplo, con nivel educativo. Etnicidad, deshabilidad físicas, género, estatus legal, veteranos, instituciones sociales, la religión, la familia, biosociología, salud, construcciones sociales, espacio, que es lo que hacen los geógrafos y los arquitectos, historia, clase social, y ahí mucho más, ¿verdad? La economía, condición económica, ingresos, actividad, ¿no? Política, instituciones públicas, leyes, regulaciones, ambiente, la parte climática, geología, contaminación, topografía, y por último, la parte de infraestructura y tecnología. ¿Cuánta gente tiene celulares? ¿Cuál es la conectividad? Red viales, puertos. Nuevamente, no, estoy haciendo una simplificación de una realidad que aquí cualquier persona diría, bueno, esto es demasiado abstracto. Y es cierto. Lo que hacemos nosotros es, ponemos en el centro un producto y empezamos a ver cuáles de estos factores interactúan con ese producto para X comunidad. ¿Cómo se ve eso? Voy a enseñarles uno, no se va a notar muy bien porque es un poco, sí, lo hicieron muy pequeño, pero en este caso es un sensor de inundaciones. Y acá los estudiantes de ingeniería empezaron a involucrar los temas de privacidad, de religión, de energía, con el producto. Voy a enseñarles otro que es un poco más simple de observar. Esto es un escaneo de cuerpos. Cuando pasas, por ejemplo, por el aeropuerto, ¿no? Que te hacen un escaneo, más o menos ese concepto, pero aplicado a desastres. ¿Qué es lo que se buscaba? Por ejemplo, desde el punto de vista cultural y social, la relación que hicieron ellos es, bueno, el sistema funcionaría en cualquier tipo de materiales. Si hay cuerpos enterrados debajo de los escombros, sería lo mismo si es en concreto, si es lo mismo si es cerámica, clay. También hicieron una relación de materiales y la tecnología, si se puede utilizar debajo del agua. Si se lo estás utilizando del agua, va a soltar algún tipo de químico que pueda ser perjudicial. Y empezaron a idear, ¿no? Cómo este producto se relaciona con lo social, edad, educación, etnicidad, la parte económica, ingresos, livelihoods, que es como a qué se dedica la gente, ambiente, y empezaron a hacer todas estas relaciones. Ok, el último punto es la utilización de menos recursos y aprovechamiento de los existentes. Obviamente esto se relaciona mucho con el tema de sostenibilidad y sustentabilidad.
Bueno, muchas veces no nos queda de otra, no hay recursos y hay que usar con lo que se tiene. Pero aquí la mentalidad no es tanto de, bueno, queremos este proyecto, pero no tenemos fondos, no tenemos estos materiales, no, es darle un poco vuelta a eso y utilizar lo que les enseñé al principio, la recursividad. Está bien, acá están las limitaciones, pero démosle vuelta y pensemos cuáles son las fortalezas que tenemos. Fortalezas, por ejemplo, recurso humano o recurso ambiental que existe para poder desarrollar el proyecto que estamos buscando. Y aprovechamiento de los existentes, nuevamente es qué aspectos me pueden utilizar, ¿no? Lo que estaba pensando sobre la recursividad. Aquí también voy a aclarar algo. La innovación frugal no necesariamente es sostenible. En ningún momento, aquí he hablado de sostenibilidad, por cierto, no es necesariamente sostenible. Sí creo que es sustentable. ¿Por qué? Porque nuevamente se está buscando utilizar los recursos locales. Y eso es un elemento clave de la sustentabilidad. Ok. Y a este lo pongo acá porque me pareció muy irónico. Nuevamente, si utilizas menos recursos, ¿qué significa eso? También estás generando un impacto ambiental. ¿Por medio de qué? Por medio de la economía circular. Y no solo eso. Hablamos mucho de Client-Centered Design, Human-Centered Design, pero aquí también habría que hablar un poco de Planet-Centered Design, ¿no? De cómo metemos el tema de ambiente. Nuevamente, eso no es central de la innovación frugal, pero obviamente por el tema de la recursividad está muy conectado con el tema del Planet-Centered Design y de la economía circular. Ok, sé que ustedes utilizan mucho el tema de innovación social. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se diferencia la innovación frugal de la innovación social? Dos puntos claves para separarlos. Uno es que la innovación social, el fin de la innovación social es el cambio social. ¿No? Cada vez que hacemos un proyecto de innovación social, lo que estamos buscando es el cambio social. La innovación frugal, como les hablé en un principio, se trata de mercados emergentes. No es tanto cambio social, sino es cómo yo puedo llevar un producto, cómo diseño yo un producto para mercados emergentes. Hago hincapié acá, esto ha cambiado últimamente, tenemos varios productos que se han desarrollado en Asia, que han entrado a Estados Unidos por su nivel de simplicidad. Ese es uno, no busca el cambio social, busca diseñar para mercados emergentes. Y el otro, que es discutible, porque me lo han discutido, es el tema de la replicabilidad y la escalabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Cuando ustedes están diseñando un negocio, están buscando escalabilizarlo, ¿no? Escalarlo a mayores mercados. La innovación frugal busca lo mismo, pero antes de escalabilizar tenés que replicar, ¿no? Entonces, un proyecto de innovación social, un éxito en esta comunidad, y lo replicas acá, y un éxito en esta comunidad, digamos. Y esa es la replicabilidad. La escalabilidad que busca la innovación frugal es, bueno, ¿cómo impacto a una mayor cantidad de gente? Y ahí entra todo un problema de manufacturización, un problema de distribución de última milla, y se complejiza mucho más. Entonces, la innovación frugal es, en tanto busca el cambio social, es un poco más simple de implementar y replicar, porque no busca necesariamente escalabilizar. En teoría, la innovación frugal busca escalabilizar, busca cómo diseñar para mercados emergentes. Ok, después de todo esto, ¿por dónde empezar? Y estas son cosas muy sencillas que tal vez usted dice, bueno, pero eso es obvio. No es obvio porque nos ha pasado miles de veces y lo escucho muy seguido en proyectos que han fallado. Uno, ¿qué están haciendo actualmente? Pensemos otra vez en la recursividad. Si van a trabajar en una comunidad, si van a trabajar en un emprendimiento social, ¿cómo lo están resolviendo en estos momentos? Obviamente puede ser el caso de que no tengan nada con qué resolverlo y se necesite todo un nuevo producto. Pero probablemente ya tienen algo que están utilizando para resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que están utilizando? Y más importante, ¿cómo les está beneficiando y cómo les está fallando, ¿no? Esto nos pasa mucho con los ingenieros, no sé si en diseño pasa mucho, de que, pum, ya tienen la necesidad y ya quieren saltar a la solución. Y no tienen idea de qué es lo que se está diseñando, qué es lo que se está haciendo ahora en las comunidades, cómo se está resolviendo en estos momentos. Dos, ¿qué existe en el mercado actualmente? La idea es un poco
comparar desde el punto de vista de desarrollo del producto, cómo se compara con lo que hay en el mercado. ¿Y qué significa eso? Un análisis de mercado. ¿Qué es lo que existe ahí afuera? Uno, como les comenté, el objetivo es el costo económico. Dos, no sé si han escuchado algo que se llama ingeniería inversa, que nuevamente como diseñadores me parece fundamental. Es, bueno, si hay algo ahí afuera, no inventemos el agua tibia como decimos nosotros. ¿Cómo yo ese producto lo puedo repensar, simplificarlo, para que siga teniendo el mismo nivel de rendimiento, o por lo menos para los aspectos más importantes, y que sea de costo asequible, ¿no? Y tercero, tecnologías emergentes y asequibles. Tecnologías emergentes, ¿qué son? Inteligencia artificial, machine learning, realidad virtual. Pero eso son todavía muy caras y todavía ni siquiera los conocemos muy bien cómo funcionan. Por eso pongo la parte de asequible. ¿Cuánta gente tiene celulares en el mundo? Más del 80% de la población mundial tiene un celular. No un smartphone, tienen un celular. Eso es una tecnología emergente y asequible. ¿Por qué emergente? Porque en estos momentos todavía se están diseñando aplicaciones para utilizar celulares para salud en África y en Asia. Se llama mHealth. Todavía hay muchos diseños que se están utilizando en la telefonía celular para poblaciones de escasos recursos o en mercados emergentes. Y por último, bosquejo del ecosistema. Lo que les enseñé ahora, traten de pensar de una forma sistemática o sistémica. En el sentido de que cuáles son todos estos factores que están envueltos en mi proyecto. Voy a contarles una historia muy rápida sobre esto. Nuevamente, hace unos meses estaba en Uruguay. En Uruguay hay una gente que se llaman clasificadores, que son los que están en la calle recogiendo productos que se pueden reciclar. Ellos los llevan a los centros de acopio y les pagan por eso. El proyecto era cómo diseñarles un producto que a ellos, la gran mayoría son aplicaciones móviles, para ayudarles a ellos no solamente a encontrar más rápido dónde están los productos para reciclar, sino dónde están localizados los centros de acopio que los pagan mejor. Y nos sentamos, hicimos un taller de una semana con estudiantes, trajimos clasificadores y todos diseñaron, de los 5 grupos, 3 diseñaron aplicaciones, 2 fueron más de ingeniería mecánica, porque cuando reciclas el aire es un factor enorme, ¿no? El espacio y el peso, entonces de ahí entró un poco la ingeniería mecánica. Me voy a enfocar en el tema de los que resolvieron en aplicaciones. Todos diseñaron unas aplicaciones básicamente basadas mucho en Google, ¿no? De la ubicación y demás. Y cuando validamos las soluciones, uno de los clasificadores llegó y dijo, pero yo veo un pequeñísimo problema en esta solución de la aplicación móvil. Yo cuando estoy en la calle y estoy recogiendo, utilizo guantes. Yo no voy a estar, uno, no me va a funcionar el celular con los guantes. 2, no me voy a estar quitando y poniendo los guantes buscando dónde ir en la próxima vez. Y eso se nos cayó muchísimo el tema del diseño, ¿no? Nadie pensó eso. Nadie consideró de que muchos de ellos utilizan guantes. Eso es darles un ejemplo. Otro ejemplo de la parte del ecosistema, de entender principalmente el tema de hábitos, es que una profesora en Santa Clara estaba desarrollando un robot que ayudaba a gente con problemas de motora fina a tomar agua. Todo el mundo toma agua, listo, ¿no? Un estudiante de Egipto, si no me equivoco, llegó y dijo, pero nosotros no tomamos agua así, nosotros tomamos agua así. Y ahí totalmente cambió la lógica que ella estaba siguiendo de que se toma así. Obviamente hay mucha población que toma así, por ejemplo, todavía el proyecto tiene habilidad, pero nunca consideró de que hay culturas donde el agua se toma así. Ese tipo de observaciones, ese tipo de detalles que pueden llegar a botarte un proyecto, son lo que queremos dirigir o apuntar con este tema del ecosistema, de entender más de los hábitos, entender más de la economía, de la población, de los recursos que están, considerar toda esa cantidad de factores. Ok, ahora les voy a contar un poco sobre el laboratorio, lo que hacemos en Santa Clara. Básicamente, hacemos todo lo que es proyectos humanitarios. A mí no me gusta mucho la palabra humanitaria porque suena como a caridad para alguna gente. Me gusta más decir como proyectos sociales o de impacto ambiental. Tenemos varios temas
que son construcciones sostenibles, materiales frugales, soluciones térmicas, telefonía celular y salud. Trabajamos con emprendedores, universidades, compañías. Hemos trabajado con Cisco en desarrollar telecomunicaciones en caso de desastre. Y algunos de los proyectos que hacemos, básicamente en mercados emergentes, son estos. Por ejemplo, en Guatemala, un sistema de purificación de agua. Aquí fue un tema muy interesante porque en Guatemala, se me fue el nombre del pueblo, Ixtapa en Guatemala. La gente va a recoger agua a los pozos. Hay que purificar el agua, pero el problema no era solamente purificación. ¿Cómo transportas el agua del pozo a tu casa? Entonces los estudiantes lo que diseñaron fue un sistema de transporte que básicamente se adaptaba a todo tipo de bicicleta. Otro que me gustaría recalcar es Galápagos, que es un proyecto que hicimos en Isla Galápagos, donde no hay conectividad, es muy poca, y queremos hacer una aplicación de turismo. ¿Cómo diseñas una aplicación de turismo donde las imágenes es importante, donde el diseño es importante, en una comunidad que no tiene mucho internet? Entonces los estudiantes tuvieron que diseñar totalmente, reestructurar la forma en que una aplicación funciona en el backend, en la parte de atrás. ¿Para qué? Para que jalen imágenes, obviamente les baje la resolución, pero que jalen imágenes simplemente cuando están actualizadas y se embed, que se queden guardadas dentro del teléfono móvil de la persona. Obviamente ese tiene un problema. El problema es que le quitas espacio al celular. Ok, esos son algunos. Esta es otra parte que me gustaría que le pusieran un poco de atención. Estos son las metas de diseño. Esto es lo que nosotros le decimos a los estudiantes, que cuando van a diseñar algo, para que encajen dentro del tema de innovación frugal, céntrense en esto. Enfoque humano, simple, que sea local, económico, ecológico, ligero, adaptable, distribución de última milla, móvil, resistente. No es que como que todos los proyectos llenen todo esto, ¿no? Sino que escojan cuáles son las que tienen más relevancia. Si se ponen a ver, simple y económico ya están en los 3 pilares de la innovación frugal. Simple, económico y performance. Entonces, quitemos simple y quitemos económico. Enfoque humano es transversal. Enfoque humano es nuevamente el tema del contexto, del ecosistema, entender dónde se está diseñando. Diseñar no para usar, sino para el usuario. Ok, el resto son metas de performance, si se ponen a ver. Entonces, aquí es donde nosotros les pedimos a los estudiantes, enfóquense, porque el tema económico es mucho más complejo de la ingeniería, enfóquense en el tema de alguno de estas metas de diseño. ¿Esto les funciona a ustedes a qué? Les funciona a centrarse en cuáles son el valor agregado de lo que ustedes están diseñando. Si es un tema de distribución de última milla, si es un tema de ligero, si es un tema de que sea ecológico, que sea local. Entonces, estos son hints, tips que te pueden ayudar a en qué enfocarse para buscar el valor agregado de tu producto, ¿no? Aquello del beneficio, del costo menos beneficio. Por último, lecciones aprendidas. No se tanto del producto, sino del cómo. Y el cómo no es solamente el diseño, sino también la implementación de esa solución. 2, ustedes son facilitadores. Ayer escuché gestores, ¿no? Tomen en cuenta esto de las relaciones de poder, de quiénes son ustedes y cómo están entrando en esta comunidad, en este emprendimiento, en esta fundación donde ustedes están trabajando. 2, la tecnología no es el fin mismo, es una herramienta. El fin mismo es el impacto en las poblaciones, ¿no? La parte de la visión sistémica, contexto, ecosistema y por último, la sustentabilidad del producto. Que, como les comentaba, la innovación frugal tiene mucho de sustentable, pero no necesariamente de sostenible. Y esa sostenibilidad es lo que tienen que darle ustedes el tema, porque no necesariamente un producto tiene que ser reciclable para que sea innovación frugal. ¿Ok? Eso sería todo. Con mucho gusto si quieren escribirme, y este es mi correo por si quieren escribirme, y nuestra página web por si les gustan ver algunos proyectos donde ustedes, estoy seguro, van a decir, aquí faltó un diseñador. Pues son productos muy buenos, pero les faltó la parte de diseño en muchos aspectos. Okay, muchas gracias. Alan Baez, muchas gracias.
Quiero resaltar algo, pero me la has puesto difícil. Déjame ver por dónde comienzo. Mira, hay algo que me interesa resaltar y que tiene que ver con, que creo que los tres conferencistas, nuestros tres invitados de este día han coincidido en ello. Y es que tenemos que entender las condiciones, situaciones, tú hablabas de hábitos, posiblemente costumbres, tradiciones, emociones de la gente, pero algo que agregas y me parece interesante es el de la empatía, porque me parece que la empatía nos permite movernos otra vez. Nos movemos continuamente de maneras de pensar, ¿no? Pero en este tránsito de pensar, de pasar del paradigma de las cosas al paradigma de la gente, me parece que hay factores que tienen que estar puestos allí para que ocurra eso, ¿no? Y uno de ellos que quiero mencionar tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Cuando construimos empatía, le damos espacio a otras formas de conocimiento, le damos valor a otras formas de conocimiento, ¿no? Me parece que tú lo ejemplificas muy bien con esta tabla que presentaste de lo que nos pide, lo que pensamos, lo que diseñamos, etc. Y creo que muchos en el auditorio, muchos que estamos acá, a veces nos encontramos ahí un poco atorados, ¿no? En ese tránsito de paradigma, ¿no? Hay preguntas que amablemente nos han pasado de acá del auditorio, Alan, y para facilitar este proceso de diálogo entre ustedes y Alan, quiero invitar al doctor David Vargas del Río, doctor e ingeniero civil, para que nos ayude a generar este puente entre el auditorio y tú. Adelante, David, gracias. Bueno, muchas gracias, Alan, por tu ponencia muy interesante, la reflexión sobre tecnología. Estamos en un instituto tecnológico y yo siento que nos hace falta más reflexionar sobre la tecnología. Entonces fue muy grato para mí y estoy seguro que para los del auditorio pues presenciar tu presentación. Recibí muchas preguntas, entonces aquí ahorita las estaba tratando de agrupar un poco y pues hay unas que se refieren como a las necesidades del usuario y pues vamos pensando, mira, preguntan sobre sobre las necesidades del usuario. Hay preguntas que tienen que ver sobre entender lo fundamental de las necesidades y metodologías. Mira, te lo voy a decir. Dice, estamos llenos de productos y nunca habíamos tenido tantas necesidades. Somos como adictos. Esto nos hace pensar que hay necesidades genuinas y necesidades que no lo son. ¿Cómo podemos reconocer las fundamentales? Y si quieres la agrupo con otra que habla sobre metodologías para identificar las necesidades del usuario. Bueno, primero quisiera resaltar que la innovación frugal no necesariamente es solamente productos. Se puede pensar en simplificar o frugalizar un proceso. Hay una universidad en Alemania, la Humboldt, que se dedica a eso para empresas. Trabajan para la Boeing, si no me equivoco, de cómo frugalizar procesos. Entonces no solamente es un producto, sino que puede ser procesos y también puede ser servicios, ¿no? Como les enseñé el de la aplicación móvil en Kenia. Es una muy buena pregunta. Un factor, una forma en que puedes diferenciar en que si es una necesidad real o simplemente es nuevamente la necesidad de generar un producto, que por cierto nos pasa mucho de que queremos reinventar el agua tibia, es, bueno, ¿con quién estás trabajando? Me parece que nosotros le hicimos los champions en inglés. Es esa población, esa gente en comunidades que están haciendo un cambio, que ya ustedes han notado o se pueden identificar que están inmersos y están totalmente comprometidos. El tema no es generar un nuevo producto, la innovación frugal no necesariamente es un nuevo producto, sino que es tal vez ver qué producto existe, trabajar con este emprendedor, trabajar con este campeón local y ver cómo ese producto que ya existe se modifica, lo que mencioné en ingeniería inversa. Entonces, no necesariamente necesitamos generar una nueva aplicación o necesitamos generar un nuevo sistema de purificación de agua. Sistemas de purificación de agua, que hay un ingeniero civil,
Hay muchos allá afuera. La idea es, bueno, estudiemos cuáles son los que están allá afuera, cómo los podemos adaptar, cómo lo podemos repensar para que sean más adaptables a la necesidad de la población que estamos trabajando. Entonces, no necesariamente es repensar en productos nuevos, sino es repensar los que ya existen y cómo los frugalizas, lo que le llamamos ingeniería inversa. ¿Sí? Gracias, Alan. Bueno, otra, esto tiene que ver sobre, bueno, esta la elegí también porque me interesó, se me hizo buena pregunta a mí. Habla sobre tecnologías, tú trabajas en el Silicon Valley, ¿no? Que es como de las zonas más donde está la vanguardia tecnológica. Entonces, pues aquí nos preguntan sobre el interés económico, que es el que dirige, ¿no? las innovaciones y no tanto la felicidad o las necesidades reales de las personas. Entonces, podemos hablar de que son tecnologías ajenas a la sociedad, de cierta manera, y qué consejos nos podrías dar para recuperar esa esfera tecnológica para redirigirla. Bueno, no sé si por ahí va la pregunta. Esto es súper interesante. Yo trabajo en el Silicon Valley donde hay tecnología de punta. No son necesariamente para mercados emergentes, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nosotros nos hacemos como institución jesuita es, bueno, si trabajamos con gente con tecnología tan avanzada, pero trabajamos con poblaciones que tienen muy poco conocimiento tecnológico, ¿cómo construimos ese puente? ¿Cómo llevamos tecnologías que han sido ya probadas, que se han desarrollado, cómo las modificamos para que sean más más apropiadas para las comunidades? Y eso es parte del trabajo que hacen nuestros ingenieros. Esto lo he conversado con gente, product managers del Silicon Valley sobre la innovación frugal y por qué eso no se utiliza tanto en el Silicon Valley. Y esto es totalmente de negocios, pero bueno, les comparto. La principal razón es porque ellos creen que generar un producto frugal se puede volver caníbal de su producto principal. ¿Qué quiere significar eso? Que puede que generen un producto tan bueno, de bajo costo, que se coma su producto principal, donde tienen mejores márgenes. Entonces es una gran preocupación que ellos como que lo dudan y dicen, bueno, este tema de la innovación frugal nos puede provocar este tipo de problema, canibalización. Eso, y el otro gran tema, trabajando con ingenieros, es que rendimiento óptimo. El argumento de muchas veces que trabajo con ingenieros es, no, pero igual, la ingeniería se trata de optimizar los recursos que hay. Cierto, pero también hay que tomar en cuenta que la ingeniería está diseñando para un mercado. Y para el mercado de la gente que es el 5%, pero que tiene el 80% de los recursos. Diseñar para la gente que está en la base de la pirámide requiere otro approach, otro enfoque totalmente diferente y principalmente el del contexto, el del ecosistema. Y como mencionaba Raúl, el tema de la empatía. Por medio de la empatía vas a obtener información, requerimientos, funcionalidades que no vas a obtener de ninguna otra forma. Y ahí hay un gran reto, gap, entre los ingenieros y este tipo de proyectos que no tienen no llenan ese gap. Sí, muchas gracias, Alan. Y bueno, hay una pregunta también. Nos preguntan sobre modelos de negocio. ¿Qué nos pudieras compartir sobre modelos de negocio para la innovación frugal? Es una muy buena pregunta. Les cuento, como les comenté, el tema de la innovación frugal empezó por un ingeniero que dijo ingeniería frugal. A partir del modelaje de un carro que está simplificado para un mercado emergente. Pero si ustedes buscan bibliografía, por cierto, acá está Claudia, una amiga mía que es la directora de la Escuela de Negocios, todavía hay un problema de cómo diseñar un modelo de negocios, un canvas, un enfoque frugal desde los negocios. Ahí hay un nicho muy interesante. Desde la ingeniería, desde el diseño, para mí la tengo súper clara de cómo se ve la innovación frugal. Pero cuando se trata del tema de negocios, por ejemplo, la distribución de última milla, el tema de la escalabilidad, son productos que tienen muy pocos márgenes de ganancia y que la escalabilidad se vuelve fundamental. Ese tipo de retos que son de negocios, ahí hay un gran nicho todavía para explorar desde los negocios. ¿Sí? 3 minutos, sí. Bueno, alcanzamos para una última perfecto. pregunta, ¿no? Sí.
Sí, sí. Última pregunta. Sobre la colaboración, ¿cuál ha sido tu mayor reto colaborativo y qué tan importante es saber trabajar en equipo en ambiente profesional? El mayor reto yo creo que es el tema de, nuevamente, este tema de las relaciones de poder. Como somos del Silicon Valley, como venimos de Estados Unidos, trabajamos mucho en Latinoamérica y en África, es que a todos nos dicen que sí. Y construir esa confianza para que un cliente, un emprendedor, una comunidad te diga que no, lleva tiempo. Ellos conocen de las tecnologías, pero todavía les cuesta analizar o pensar cómo las tecnologías les pueden ayudar a solventar problemas internos. Ese reto, esa comunicación, ese establecer el mismo nivel de comunicación sobre tecnologías es muy grande y en nuestro caso los ingenieros no tienen esas herramientas. El ejemplo que doy es el de Big Bang Theory. ¿Han visto ese programa, no? Sheldon y todo eso. Bueno, así es. Y muchas veces nos ha tocado con ingenieros que son así, que se sientan a hablar con el cliente y no saben cómo trabajar, no saben cómo comunicarse, no saben cómo empatizar y extraer la información que luego van a ser los requerimientos y funcionalidades de la tecnología que van a desarrollar. Entonces se vuelve muy difícil porque es como un teléfono chocho, le decimos nosotros. Hay un product manager que tiene que estar en el medio para que haga esa comunicación, ¿no? En vez de ser el ingeniero propiamente el que establezca esa relación. Eso es un reto bastante grande y es un reto a través de todos los ingenieros. Nosotros hicimos un estudio tratando de validar la importancia de que nuestros estudiantes trabajen con clientes en tecnologías de empresas de biotecnología en el Silicon Valley. Y las dos cosas que les principalmente salieron, que querían de los ingenieros, eran communication skills y problem solving. Y estas son cosas que cuesta mucho desarrollarlas en la academia. Tienes que salir. Y este tipo de interacción con comunidades, con emprendedores, te hacen desarrollar eso. ¿Por qué? Porque no estás interaccionando con compañías donde ya tenés un nivel de comunicación técnico. Estás interaccionando con gente que no conoce tanto y tenés que desarrollar otras habilidades para lograr tener una conexión asertiva con el cliente. Que eso después se va a traducir muy bien o se va a trasladar muy bien para cuando trabajes a nivel de compañía. Pues muchas gracias, muy interesante. Gracias David. Gracias. Alan, a ti no te voy a decir que espero que sea la primera de muchas porque tú ya colaboras con nosotros desde hace tiempo. Alan, como lo decía inicialmente, él es cofundador de la Red Latinoamericana de Innovación Frugal y el ITESO ya participa allí, la maestra Claudia Ibarra, la directora del Departamento de Economía, Administración y Mercadología, participa ya desde hace algunos años en esta Red Latinoamericana. Y también queremos hacerles saber, si tenemos estudiantes de licenciatura que pudieran estar interesados en una asignatura complementaria justamente de innovación frugal. Pues bueno, Alan, quiero entregarte un reconocimiento por visitarnos. Estamos muy agradecidos. Muchísimas gracias.